Ahí va. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidas formalmente al curso, aquellas que ven el curso en diferido y quienes lo ven presencial. Yo soy Celeste, Celeste Escarano, ahora igual después les hago una presentación breve sobre mí. Y al principio más que nada les quería como repasar un poco el temario, el programa de todo lo que vamos a estar tratando en estos encuentros. La idea igualmente es que se lleven como un pantallazo, si bien es general, es un montón de info. Así que sobre todo las primeras clases, por ahí como esta en particular, que es muy teórica, van a tener como mucha data y por ahí se van a ir como, oh, es demasiada información. Pero bueno, cada clase va a ser diferente, esta por ahí es muy teórica, la siguiente va a ser más práctica, entonces como que van a tener esa beta eh, como más completa, digamos. No es algo para que lo estudien, sino que es algo como para que ustedes vayan empapándose de información y de saber que si bien el yoga obviamente es eh, algo súper conocido ya en Occidente, como que es más incluso que en Oriente casi, ver un poco sus orígenes, de dónde viene, por ahí sacarle algunos mitos, porque siempre decimos como que el yoga es la salvación, y por ahí sí, pero en realidad es más un camino personal, ¿no? Como que sus orígenes quizás no son tan puros como se los cree, entonces como bajar un poco esa idealización que tenemos también. Eh, Así que bueno, el programita va a ser un poco hoy lo que es la historia, el origen del yoga, un poco los principios, el objetivo, hacia dónde apunta, los diferentes estilos, así como Ivy recién decía que hace cosas corporales y demás, el yoga tiene un poco esa rama, van a ver que hay estilos un poco más filosóficos, otros más físicos, más llevados a la práctica de asana, que es el cuerpo, otros llevados más a la intelectualidad, como a los estudios, por ejemplo, de los escritos. Entonces es como que hay un montón, hay yoga en duplas, hay yoga para embarazadas, hoy en día hay 10 millones de estilos y como que uno no termina nunca de estudiar. Yo hace 10 años que estoy en esto y digo, che, me falta tal pata y no la sé. Y nada, es súper interesante porque siempre es como encontrarse no solamente con algo nuevo, sino también es con algo que le resuena a una en diferentes etapas de tu vida. ¿No? Por ahí uno cuando es más joven y tiene más energía dice, che, estoy para por ahí entrenar un poco más, hacer algo más físico, más fuerte, sin descuidar como lo otro, ¿no? Lo más espiritual. Pero también después cuando vas siendo más grande decís, che, por ahí no estoy tan en esa y estoy más en otra. Y también tiene yoga eso, ¿no? Como que dedicarle un poco más a lo estático, pero al mismo tiempo nutrir más el espíritu, nutrir más la meditación. Entonces es como una amplia gama que está buena. Después, bueno, la siguiente clase vamos a tener práctica de asana, que es sí la parte física. Eh, es un poco más de teoría, de alineación, de cómo ir nutriendo el cuerpo también y cómo posicionarlo para no lesionarnos y demás. Después hay otra parte que es el pranayama, que a mí es algo que me encanta y que yo creo que el yoga es más eso que la parte física. Pranayama es respiración, es como nos encontramos y es una meditación completamente activa. Y uno a veces dice, ah, sí, es algo natural, es un reflejo, porque en realidad uno no lo piensa, vos respirás por diferencia de presión y ahí ya está, pero decís, ah, se puede tener una mejor calidad de respiración, ¿no? Como estaba respirando como el culo antes, ¿no? Como que no estoy utilizando todo mi potencial para respirar. Y se van a dar cuenta que una vez que aprendamos a respirar, cambia un montón, ¿no? Y como es el famoso secreto del yogi, que dicen, ah, ¿cómo te mantenés tan joven? Tengo 50 años, che, ¿cómo tenés la piel así? Bueno, una de de los grandes secretos no solo es la comida y el físico y demás, sino como la respiración, ¿no? Súper importante, después vamos a ver un poco de meditación también, algo de lo que es la filosofía de yoga, que también hoy la vamos a ver así como muy por arriba, y después lo que es la ética y el estilo de vida, ¿no? Cómo llevar todas estas prácticas que vienen de hace
miles de años hacia hoy en día que Occidente es un caos y cómo aplicarlo a la cotidianidad, porque bueno, es re lindo hacer yoga en una sala y tener todo preparado y todo listo y todo el ambiente propicio para eso, pero ¿qué pasa cuando cruzamos esa puerta? Si yoga se sigue dando o no, si tengo un niño dando vueltas como Lula, eh, y nada, es como muy difícil sostener, digamos, eso por ahí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es extraer toda esa filosofía y cómo ir manteniendo un equilibrio. Obviamente vamos a tener picos en los cuales uno está bien, uno está mal, uno está transitando una situación específica, pero bueno, cómo aplicar el yoga para que todo eso no sean picos agudos, sino que sea como un pico más amable. Eh, nada, esas cositas. Así que bueno, bienvenidas una vez más. Ahora sí, voy a ir compartiendo pantalla. Díganme si yo me puse los auriculares, ¿se escucha mejor o peor? ¿O va bien? Che, perfecto, perfecto se escucha. Genial. Yo tengo todo el equipamiento de oficina, como verás. Genial. Sí, pero como que tendría que cambiar de ambiente porque estoy en el mismo lugar en el que trabajo. Bueno, suele suceder. Sí, Ahí va. Vamos. Bien, ¿se ve bien ahí? perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ahí como decíamos, curso introductorio de yoga y lo llamamos desde la raíz porque justamente es como desde los inicios, ¿no? Está bueno saber de dónde viene, cómo es que llega a Occidente y cómo es que llega a mujeres. Eh, si bien hoy en día es mayormente practicado por el sexo femenino, en realidad arranca por una cuestión más masculina y era algo únicamente para los varones. Entonces, cómo eso fue mutando desde los primeros años hasta hoy en día, nada, es súper interesante ver un poco esa historia, por eso es desde la raíz. Les cuento un poco entonces quién soy yo. Esta parte como me suena muy leonina. Bueno, yo soy Celeste Escarano, soy profe de yoga, me recibí en el primer profesorado que hice allá por el año 2014, hace 10 añitos. Yo a veces siento que es un montón, pero a veces digo, me quedo re corta, porque como me falta tanto recorrido que digo, no termino más. Bueno, hice mi primer profesorado acá en Capital Federal con, no sé si los habrán escuchado, Más Yoga. Es uno de los grandes profesorados que hay acá en Buenos Aires. Y después me seguí formando un poco más. Pero antes del 2014, como bien decía Lula, yo trabajaba en una oficina, era parte de una empresa corporativa, estaba en la parte de sistemas, más específicamente, así que era súper racional y arranqué yoga como diciendo, che, me duele un poco la cervical y me está doliendo la lumbar. Y me dijeron que por ahí yoga está bueno para estirar, como para relajarme. Entonces empecé a tomar algunas clases cerquita de la oficina donde yo estaba y dije, che, esto es un poco más que estirar el cuello. Así que me súper interesó y arranqué ahí a tomar clases full y después me anoté en el profesorado y ahí dije, bueno, hay un gran camino por acá a descubrir, así que me fui metiendo y nada, súper interesante. Y hoy estamos acá compartiendo un curso introductorio. Bueno, soy estudiante y terapeuta en medicina china tradicional. Un poco de lo que fue todo este camino es que dije, qué bueno sería una vez que alguien, por ejemplo, se lesiona bueno, esto de entender el cuerpo desde otro lugar, no solamente la parte física. eh, Siempre me interesaron las cosas de Oriente y dije, ¿cómo hay que hacer para realmente sacarle provecho a todo lo que es el ser, ¿no? Porque ya no es algo físico, es como el ser por completo. Y me fui metiendo en la medicina china y empecé a indagar un poco en las energías y demás. Y realmente es una medicina súper interesante, así como la Ayurveda lo es por ahí en el yoga. Eh,
de decir, toma no solamente lo que uno es hoy en día, el ser, sino como todo el ambiente, ¿no? Entonces digo, qué loco es como entender dónde uno está parado, con quiénes se va mimetizando, con quiénes se va relacionando y cómo eso influye en un medio ambiente general y cómo el ambiente influye sobre el ser. Entonces, bueno, nada, empecé por ahí y hoy, si bien no terminé todavía la carrera porque son como 6 años, ya igualmente estoy ejerciendo parte de lo que es algunos compendios de la medicina china. Bueno, obviamente practicante de yoga, todavía me gusta tomar diferentes clases con diferentes profes. Más específicamente hoy estoy por el Ashtanga Yoga. Y así como Ivy, me gusta mucho lo que es la acrobacia, por ahí no aérea, la acrobacia más blanda, si se quiere, y lo que es la movilidad. Y también es un mundo hermoso, en donde la verdad es que todo fluye desde otro lugar. Y es impresionante eso, ¿no? Como estar conectado y decir, che, el cuerpo da para un montón de cosas y bueno, lo que es sentir por ahí que estás en el aire o sentir que estás boca abajo o sentir que estás en una determinada posición y decir, no entiendo nada de lo que está sucediendo, pero está sucediendo, ¿no? Como es muy lindo y además es muy lindo compartir. Por ahí lo que tiene el yoga es como que es algo más personal, es algo más único si se quiere, pero lo que es acrobacia, movilidad y todo es como ya un compartir más general y es hermoso. Por otro lado, también indago en lo que es el canto, eh, que me gusta mucho la música. Soy cantante de heavy metal, nada que ver, pero nada. Es algo súper lindo también y hay que estar muy presente, como bien decía Ivy también, como es algo que está conectado con la respiración y demás, y decís, chau, bueno, hay que realmente estar ahí para poder hacer después la interpretación. Y estuve indagando ahí por el contemporáneo, por las artes marciales cuando era chica. Eh, Hice un poco de tai chi y qigong, que es también un poco lo que me requiere la medicina china como para poder estar en concordancia con el medio ambiente y con el paciente también. Así que bueno, esa es un poco mi intro. Hablé un montón. Bueno, y tienen un par de fotos mías así medias tiernas, acá riéndome, porque en realidad mis clases, si bien tienen algo de seriedad y algo como de conexión y todo, me gusta también la otra parte y hacer chistes y conectarme un poco con el grupo, que creo que también eso nutre un montonazo. Así que nada, estas fueron unas fotos que sacamos con una amiga y nos estábamos cagando de la risa, como diciendo, sí, hacete la serie y salió ahí, nada, algo. Bueno, y arrancamos entonces un poquito con la historia y lo que es el origen del yoga. Si llego a ir muy rápido o me tienen que parar en algún momento, háganlo, se pueden abrir el micrófono y me dicen, che, Celes, no entiendo esto, porque hay veces que me emociono y charlo. Bueno, entonces un poco de esta historia y del origen del yoga. Quienes por ahí indagaron un poco, si es que se empaparon un poquito de info, comienza allá en el Valle del Indo, se dice, y más o menos, hago entre comillas, porque en realidad no se sabe esto específicamente, 5.000 años antes de Cristo. Es muchísimo tiempo, eh, pero igualmente lo hago entre comillas porque se suceden un montón de cosas, más que nada por esa zona, por Oriente, que no se está retratando demasiado, como que no se sabe tanto con el tema de las guerras y demás, se perdió mucha data, se destruyeron muchos escritos, muchos dibujos, entonces realmente se toma medio con pinzas, ¿no? Como que lo que hay hoy son 5.000 años antes de Cristo, pero puede que haya un poco más viejo, digamos, toda esta data. Como dijimos entonces, es en el Valle del Indo, que ahora es el norte de Pakistán, y se encuentra estos primeros restos arqueológicos de posibles prácticas de yoga, y todo esto que, como dijimos antes, está ya un poco destruido por las guerras que se suceden hasta hoy en día, digamos. Y estos restos que se encuentran son de posibles figuras de dioses en postura de meditación. Entonces, como estos son los primeros indicios.
Y así como digo Valle del Indo, que está en India, literalmente, también hay en Egipto. Entonces es como que esto, no se sabe y todo se toma entre comillas realmente, dónde es que arranca bien, ¿no? Sabemos que es por esa zona, pero realmente no sabemos dónde es que se inician las primeras prácticas. Em, por eso después pongo como dos salvedades. Hay otro ítem que dice, sin embargo, el Katal Uyuk, que era un antiguo asentamiento que había en Turquía, esto es más o menos en 6.600 años antes de Cristo, que es un montón, compartían muchísimas de las creencias de lo que es la India. Estas eran civilizaciones matriarcales, no tan patriarcales como por ahí hoy en día se está experimentando, y se fueron prestando muchísimas ideas con sus alrededores. Por eso como que es Turquía, pero después también se va para la India, se va para Egipto, digo, como que todo está conectado. Y esta, según algunos historiadores, fue considerada la primera ciudad del mundo. Como sabemos, algunos son los babilonios, como bueno, hay como todas cosas medias perdidas. Eh, y después, por otro lado, se encuentran también unos monumentos que son gigantes y que están enterrados en los mares de Japón, y que habla también de una civilización que tiene 20.000 años de antigüedad aproximadamente, y que estos se llaman las estructuras de Yonaguni. Y acá, pasando un poquito más adelante, les muestro algunas de las fotos. Estas son las estructuras de Yonaguni que quedan en Japón, que son encontradas así como Atlántida, que está bajo el mar. Esto es lo mismo, pero incluso es más viejo. Entonces es como que ahí toda la info medio que se confunde y no se sabe exactamente qué onda. Sí, como que comparten muchísimas estructuras, y acá pongo un poco lo que es Cataluyuk en Turquía. Ven que como que las estructuras son similares, todas tienen terrazas, como todas son bajitas, tienen como ventanales en donde va como incrustándose el sol y demás, entonces realmente hay cosas que se comparten demasiado y no se sabe bien el origen. Pero bueno, pongamos 5.000 años antes de Cristo. Bien, como les dije antes entonces, esta es la parte como más, si se quiere, más aburrida, por ahí más fuerte, pero es como para darle un pantallazo general. Esto que ven acá ustedes en amarillo es el Valle del Indo, acá está India, y bueno, nada, es como todo esto va compartiéndose un poco. Acá les pongo un mapita un poquito más grande de lo que es Medio Oriente hoy. Entonces, siguiendo un poco más, acá está India, acá está el Valle del Indo, acá hablábamos de Turquía hace un ratito, y van a ver que Irán también medio como que comparte algunas cositas, Egipto también por acá, y por acá, al costadito, más hacia el este si se quiere, está China, que también va trayendo, incorporando como más hacia la cultura, ¿no? Entonces, como miren todo esto, cómo se expande, y cómo más o menos incluso hay veces que están en el mismo tiempo, y van compartiendo dioses que van llamando de diferentes formas, pero que son el mismo. Entonces, bueno, nada, como ir viendo un poco eso, cómo todo se contagia y que no realmente que es específicamente de India y del Valle del Indo. Bueno, y siguiendo un poquito más con la historia, eh, ya decimos que las migraciones europeas desde el Cáucaso, que es Europa Oriental y Asia Occidental, se dedicaban un poco a lo que es el pastoreo, a la agricultura, domestican el caballo y dan origen a diferentes civilizaciones, ¿no? Como cuando ya domestican el caballo empiezan a moverse un poquito más, entonces toda la info es pasada boca por boca, ya van como incluso dominando diferentes lugares, y ahí es donde aparecen estas civilizaciones. La primera son los Yamnayas, que después se transforman en los persas, que después se transforman en los hititas, en los hurritas, y bueno, como así un poco más todavía. Y son quienes después, más adelante, pelean y luchan contra los egipcios, que estos son ya 2.000 años antes de Cristo. Entonces, cómo vamos ascendiendo, y cómo se van transformando todas estas civilizaciones. Hace un ratito les mencionaba a Irán, que es bueno, lo que era Persia,
Y ahí hay una religión súper importante que es el zoroastrismo, que bueno, está en Asia Menor y que se vuelve muy predominante, súper importante en esa época, y que tiene muchas similitudes con varias de las palabras en sánscrito que hoy conocemos en lo que es el yoga, ¿no? Como decir, por ahí si ya lo escucharon, gato, vaca, perro que mira boca abajo, bueno, todo eso se llama Adho Mukha, Vidalasana, postura niño, Balasana, como todas esas cosas que por ahí vamos tocando de oído, vienen de esta religión zoroastrismo que, bueno, eh, tiene muchísimas similitudes en sánscrito. Y acá, como les decía, empiezan a aparecer nombres como, por ejemplo, devas, que para ellos eran demonios, o los ayuras, que eran seres celestiales y que después esa palabra se transforma más en asuras. Y que estos demonios y seres celestiales en realidad no es que eran específicamente dioses, ¿no? Ya empezamos a hablar como más de estados mentales o quizás seres y demonios de guerras que se van combatiendo entre ellos mismos, ¿no? Entonces, quienes combaten contra mí son los demonios y nosotros somos como los seres celestiales. Entonces, ahí es donde la teología empieza como a tocarle la puerta un poco a la religión. Entonces, como todo esto va llegando hacia la India a través del imperio Mitanni, se dice, entre guerras locales y batallas, y como bien dice acá, ellos retrataban a través de dibujos y pinturas el conflicto existente con dioses, ¿no? Como esto que decíamos, como bueno, los malos son los otros que están luchando contra mí, bueno, esos son los demonios, nosotros somos los seres celestiales, ¿no? Y cómo, bueno, van tocando diferentes campanas, ¿no? Si uno lee la historia desde Egipto, dice, ah, no, bueno, tal cosa, y si lee desde los otros, dice, ah, no, bueno, tal otro, ¿no? Como, bueno, escuchar esas diferentes campanas. Bueno, estas personas se movían constantemente, todo el tiempo, con lo cual no estaban asentados en un lugar específico. Por eso, como hablábamos, esto del caballo y de cómo lo domestican y cómo se van moviendo. Como sucede esto, entonces no había tiempo para hacer templos y los templos eran temporales, en donde ellos estaban, decían, bueno, ok, mañana tenemos que combatir contra estos, bueno, entonces armemos un templo, invoquemos a los reyes, no los reyes, sino a los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? Los dioses eran los elementos, ¿no? Estamos hablando de buen temporal para que nosotros podamos combatir, de lluvias para que nos provean de la agricultura que nosotros necesitamos para comer, del fuego para que nos acompañe y nos caliente en las noches frías. Entonces ya estamos hablando de los elementos, ¿no? Y cómo esto ya se va transformando. Entonces ellos le van rindiendo culto a lo que es Agni, que es el dios del fuego, y a lo que es Indra, que es súper conocido y es el rey de los dioses. ¿Y quién piensan que puede llegar a ser el dios Indra? ¿No? Como siguiendo un poquito más, acá les muestro lo que era retratado por India, ¿no? Del dios Indra. Acá lo vemos con varias manos, con un elefante por debajo en su caminata, pero este personaje, a su vez, ¿quién es? Es el mismo dios, es Thor. Ojalá sea Chris, no me acuerdo el apellido, pero de este actor. Pero bueno, vean cómo ya va cambiando un poco la fisonomía, ¿no? Estamos hablando de Indra como dios ya un poquito más morocho, Thor, nos vamos un poco más hacia Occidente, que es el mismo dios a su vez en Grecia y que es Zeus, ¿no? Entonces, como acá ya la historia se está mezclando un poquito más con todo lo que va sucediendo, ¿no? Como ya le vamos perdiendo un poco esto de que, ah, era único el yoga, era único esto, no, como son los mismos dioses, comparten lo mismo, hacen más o menos lo mismo. Bien, continuando entonces un poco más ya con estas migraciones y con gente más de Occidente, se empiezan a fusionar y a formar parte de lo que es el hinduismo. Fíjense cómo ya va cambiando un poco la fisonomía, la primera persona acá que tiene como pintada la frente,
ya es como un indio más indio, obviamente como ya autóctono, y después como todo eso va cambiando, ¿no? Como la fisonomía se va alargando el rostro, acá ya se va aclarando un poco la tez, y cómo todo esto va fusionándose con las migraciones, ¿no? Y tenemos entonces en esta historia y en este origen a los arios que empiezan a suceder como proto-indoeuropeos, se empieza a llamar, y a diferencia del hinduismo propiamente dicho, los arios, por ejemplo, hacían ofrendas a los dioses para las guerras. Esto que decíamos, ¿no? Como un ambiente propicio, y es simplemente para recibir algo a cambio, ¿no? Entonces digo, che, bueno, te doy esto para que vos, por favor, me ayudes y, no sé, ganemos esta guerra, esta lucha. Eh, los dioses estaban retratados por carros de oro y demás, como vimos antes, por ahí era en un elefante en el hinduismo, pero más los arios, la parte de Occidente, lo hace como un poco más polite, si se quiere, como más decorado, ¿no? Como el cristianismo hoy en día, ¿no? Como que está todo bañado en oro y demás. Y eran todos hombres, ¿no? Como esto que hablábamos, un poco más patriarcal, no tan matriarcal. Y en diferencia con lo que es realmente el hinduismo o el hinduismo base, las ofrendas eran sin nada de cambio, que tenía un hecho en particular y yo ofrendaba para que me vaya bien sobre eso, sino porque realmente era el culto hacia los dioses. Los altares estaban representados por falos y por úteros. Entonces acá ya empieza a deformarse, ¿no? Un poco más esto. Ya no es tan patriarcal lo que es el hinduismo propiamente dicho, sino que agarra un poco de los dos y te dice, no, no es solamente eh, nutritiva la energía masculina, sino que la energía masculina y la femenina, ¿no? Como todo eso en fusión. Y los dioses estaban retratados sobre animales, como fue que el primero que vimos recién, que estaba sobre un elefante. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Vienen bien? ¿Es aburrido? ¿Es mucha data? ¿Es mucha info? ¿Lo van cachando? Bien, ¿Sí? sumamente interesante, ¿no? Sí, sí. Sobre todo vos que sos maestra, como que me imagino que tu cerebro debe estar tipo, ¡ah! Un montón de data. Y sí, soy profe de historia, así que es como que es todo el contexto. Claro, exactamente. Es como que me gusta darles esta intro como para que vean realmente de dónde viene y cómo todo se va deformando. Eh, Así que bueno, bien, bien. Seguimos un poquito Y me más. gustan las imágenes, la de Thor ahí, te voy a copiar la idea. Sí, 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 sí. Sí, porque en realidad son como contemporáneos, ¿no? Estamos hablando de los mismos dioses y uno dice, ah, bueno, el yoga es re lejano y en realidad, bueno, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, pero en realidad como que después empiezan a fusionarse y es todo lo mismo. Son los mismos dioses, todo lo mismo. Solo que están retratados un poco más, como dijimos, más decorados, ¿no? En Occidente. Em, Bien, entonces, siguiendo un poco más con esta línea, para mantener un orden, debido a lo que nada, enfatizaban en la pureza y decían, no, bueno, eh, la vida familiar se tiene que mantener de esta manera, el hinduismo es de esta manera. Entonces, bueno, para mantener un poco todo eso y seguir como en esa creación de castas y que no se mezclaran las castas, se escriben los primeros escritos que son los devas, que era justamente para mantener ese orden. Eh, y esto, un poco de la pureza, ¿no? Es como decir, che, no es muy diferente a lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Como, no me quiero meter en la política de hoy, pero bueno, como las castas y demás, como es algo que todavía sigue sonando. Y hablando un poco de eso, yo que soy un poco fan de Harry Potter, me hizo acordar a castas, no mezclar sangre como a la sangre sucia, si se quiere, y a la sangre pura. Entonces, como todo eso todavía sigue hoy en día, ¿no? Estamos contemporáneos a Harry Potter y todavía se sigue charlando un poco de esta división de decir qué es lo puro y qué es lo impuro, ¿no? Entonces se empiezan a escribir estos
valga la redundancia, estos escritos que se llaman los Vedas, y es justamente para mantener ese orden, para que todo no se mezcle. Vos por acá, vos por allá, estudiás esto, yo estudio esto, todo se va pasando de familia en familia y no nos mezclamos. Cada uno con lo suyo y cada uno es bueno en lo suyo. Bien, y siguiendo un poquito más, decimos que los Vedas son escritos mitopoéticos, no son hechos reales, y son escritos por una persona llamada Vyasa, que es el abuelo de uno de estos clanes, a quien se le revela el conocimiento a través de los dioses en un estado de meditación profunda. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona está meditando y como que le va bajando info, así como decir, no sé, eh, no sé, bueno, un poco lo que sucede con el Reiki, con los registros akáshicos, ¿no? Como que hay una información que se le revela. Entonces, estos Vedas son varios libros, y en uno de estos libros, de estos Vedas, es donde por primera vez se define lo que es la palabra yoga. Entonces, la palabra yoga acá está como definida en este primer encuentro, en esta primera definición, como llegar al ser, pero dejando de ser. ¿A qué le suena un poco esto? Como liberando, como dejar de intentar ser, sino Sí. ser solamente. No sé si me explico. Sí, 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 exactamente. Es como, ya como, estamos hablando un poco más profundo, ¿no? Como más meditación, si se quiere, Claro. y es dejando de ser mis pensamientos, dejando de ser hoy quien soy Lula, quien soy Ivy, quien soy Celes, como dejando de ser eso para por ahí llegar al ser, y esto que tiene un poco la medicina china, ¿no? Como más desde el ser en comunidad, ¿no? Desde el ser en el medio ambiente. ¿Qué acción tiene el ser hoy en día en esta situación, en este momento en particular? Y como yoga en realidad es el yugo, se dice, no era yoga la palabra específica, la palabra era yugo, y el significado real era unir, uncir, acoplar, conectar, concretar. Y que en realidad ese yugo es este elemento que ven acá, por eso puse esta fotito, que une un animal con otro, ¿no? Y ahí es donde la palabra yoga, por ahí hoy en día la habrán escuchado como, ¿qué significa el yoga? El yoga significa unión. Ok, viene de esto, ¿no? De unir una cosa con otra, de acoplar, de concretar. Eh, y que se dice hoy en día que es la unión del espíritu, de la mente y de la parte física, ¿no? Como todo eso esa unión es el yoga. Pero que a su vez también está unido con un medio ambiente, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Así que bueno, de acá viene entonces el significado propicio de lo que es el yoga. Bien, siendo entonces un poquito más, en el noroeste de la India aparecen los primeros yogis, y están un poco en contra de este orden ortodoxo que está establecido por estos Vedas, ¿no? Como que ya se empiezan a hinchar un poco las bolas, hablando mal y pronto, y dicen, che, la verdad es que todo bien con los Vedas, pero si estamos hablando de yoga, estamos hablando de unir, y si estamos hablando de unir es mezclarnos, ¿no? Entonces, por esta época aparece un personaje súper importante y que por ahí más adelante lo van a escuchar si hacen un profesorado o incluso si leen, así como algo más autodidacta, si se quiere, esta persona que se llama Patanjali, ¿no? Patanjali es como uno de lo que se dicen los padres del yoga. Y esta es una de las figuras que actualmente esta imagen está en uno de los aeropuertos de India, no sé específicamente en cuál de todos ellos, pero es un personaje muy importante que da
que da que hablar un poco en ese momento. Él era un brahmin, era parte de una de las castas de estos, del yoga, no del yoga, sino como castas de esta sociedad, y que es un estudioso de los Vedas, y lo que hace él es un poco empezar a interpretar estos Vedas, ¿no? Porque son bastante complejos, es como leer la Biblia, ¿no? Como uno dice, bueno, ¿qué significa tal pasaje de la Biblia? Bueno, si vamos un poco más a la teología, vemos que tal cosa significa tal otra. Entonces, bueno, él se pone un poco a entender a qué van estos Vedas. Y es considerado el vehículo entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Como que él interpreta un poco esta bajada de los dioses, de lo que se le bajó a esta persona Vyasa, y por eso también lo van a ver retratado no solamente así como un ser humano y con el rosario el japamala, que se le llama en India, las cuentas, sino como un dios casi. Y ahora les voy a mostrar una fotito de eso. Se lo retrata con 1000 cabezas y con serpientes. Con 1000 cabezas, porque en realidad él lo que dice es que es súper interesante esto, es que tanto, ya sea la Biblia o los escritos y todo, no tienen una única interpretación, ¿no? Como que hay una interpretación por cada persona que lo lee, y hay una experiencia atrás de eso diferente por cada persona que lo experimenta, ¿no? Entonces por eso tiene 1000 cabezas. Y con serpientes, porque a diferencia por ahí de Occidente, que las serpientes como así como también la araña, como que son animales que un poco le repelemos a eso y que tienen más una simbología o una connotación negativa, por el contrario, en Oriente tiene una simbología más desde la inteligencia. Entonces, cuando se los retrata con serpientes es porque realmente eran súper sabios en lo que hacían y eran súper estudiosos. Bien, entonces esta persona transmite las enseñanzas de lo que es el yoga, que es la herramienta para la liberación. Entonces es un poco como lo que decía recién Lula, ¿no? ¿Qué significa llegar al ser dejando de ser? ¿No? Es como liberarte de todas esas ataduras, de todas esas creencias que por ahí nosotros adoptamos desde la niñez, y decir, chau, me tengo que vaciar para poder liberarme realmente y llegar a mi propio ser, ¿no? A qué es lo que vine a hacer en este mundo y cuál sería mi dharma. O sea, dharma es como lo que uno viene a hacer en esta vida, qué papel cumple en esta vida. Patanjali entonces es considerado como un Jung, como Jung de la India, digamos, y es el primero que habla de los diferentes estados de conciencia y de los diferentes estados de sueño. Entonces es como que ya empieza a entrar en la conciencia, ya no va solamente a lo físico y a lo que a lo que son los dioses y demás, como si ya se empieza a meter un poquito más profundo. Y como bien dijimos, Patanjali era un pensador que no inventa nada nuevo, él solamente lo que hace es interpretar lo que ya está escrito en estos Vedas. Después van a escuchar un poco más también la palabra Upanishads, que es parte de los Vedas. Y este librito importante del que hablábamos recién es el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Que hoy en día se siguen interpretando. Por ejemplo, hay una práctica que es la práctica de Ashtanga Yoga, que lo que se hace es, bueno, hacer una serie determinada, siempre se hace lo mismo, como que, bueno, se fortalece un poco el cuerpo y demás, pero al mismo tiempo se agarra este librito, se leen algunos pasajes y se van interpretando desde diferentes miradas estos Yoga Sutras, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué quiere transmitir un poco todo esto? Y como bien decíamos, los Yoga Sutras no fueron escritos por él, sino que este los recopila y los ordena. Y acá ya estamos hablando de un poquito más adelante, ¿no? Es un siglo I antes de Cristo y 5 después de Cristo. Sistematiza lo que es el yoga clásico, lo que hoy se conoce como yoga clásico,
y lo que estaba en el Mahabharata, que el Mahabharata es como la Biblia de ese momento, ¿no? Es como la Biblia del hinduismo, que esto lo van a ver más adelante también. Bien, y este es el librito que por ahí lo ven si van a alguna librería o algo, este es el Yoga Sutra de Patanjali. Entonces acá, este mismo personaje que estaba como un ser humano realmente con el mala colgado, ahora ya es retratado en forma de Dios, ¿no? Entonces tiene varios brazos, él se lo retrata como una persona celeste, y acá están estas 1000 cabezas de las que hablábamos hace un rato, 1000 cabezas de serpientes, ¿no? Porque tiene como mucha inteligencia y además es desde esto que es como, bueno, es retratado y decir, che, hay 1000 pensadores o 1000 personas que están acá interpretando desde diferentes visiones. Mi gatita está por ahí dando vueltas. Y siguiendo un poquito más en lo específico, la palabra sutra significa tejer o coser. Entonces él agarra lo que son los pasajes de estos textos antiguos y lo que hace justamente es eso que se dice, lo interpreta y entonces es como una unión. Una cosa no se puede leer sin la otra porque realmente es muy complejo, no el idioma, pero sino en cómo está hecho estos textos antiguos, ¿no? Dice, los Yoga Sutras tienen 195 aforismos y los aforismos, bueno, ahí está escrito en sánscrito, Vajja, son párrafos cortos. Y es como el minimalismo textual, ¿no? Es como decir, te quiero transmitir la mayor cantidad de información posible, pero en la menor cantidad de palabras posibles. Entonces es realmente un chino, es muy difícil comprender estos textos. Como que cada Eh, cosa significa, una frase significa 1000 cosas. exactamente. Te iba a preguntar eso, ¿el libro está bueno de leer o es así complejo? No, está bueno de leer, o sea, justamente lo que es el Yoga Sutra, él lo que hace es agarra el pasaje y además le da como su visión, entonces hay interpretaciones que están buenas. Por ahí te va a Ok. costar un poco al principio, pero una vez que ya más o menos le agarrás la mano y entendés a qué se refiere cuando dice dioses o demás, son como Claro, los estados de conciencia. ok. eh, que está buenísimo, porque ahí decís, bueno, no soy tan malo, no tengo tantos pensamientos, es como todos los demonios que habitan dentro de mí, ¿no? Y él es como que realmente lo plasma en eso. Ok. Por eso incluso más adelante, acá dice, los Yoga Sutras son un tratado filosófico, pero psicológico al mismo tiempo, ¿no? Como cuando hablamos de demonios, son los estados mentales en realidad. Mm. Bueno, seguimos, dice el Yoga Sutra, o el Yoga Sutras eran para varones, anteriormente es como lo que veníamos diciendo entonces hace un rato, y consiste en estados alterados de conciencia por medio de los cuales el yogi se armoniza con niveles extraordinarios de realidad. Por esto, yoga es siempre la revelación, ¿no? Y seguimos hablando de esto, ¿no? De diferentes estados de la conciencia. No somos los mismos cuando somos chiquitos, no somos los mismos cuando somos adultos, y no somos los mismos en diferentes situaciones que nos van pasando en la vida. Eh, Así que entonces, por eso habla un poco de estos estados. Como todo se va poniendo un poco más interesante. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Y seguimos entonces cuáles son los principios y los objetivos más de lo que es el yoga. Y entonces ahí llegamos, ¿no? Como a qué es el yoga. Si ya hablamos un poco de principios y objetivos, decimos, pero ¿qué es realmente el yoga? Y tenemos diferentes personas que van justamente retratando diferentes significados de lo que es para ellos el yoga. Eh,
es un método, es un arte, una ciencia de vida, dice acá, un sistema para lograr el desarrollo físico, mental y espiritual, que es un matrimonio del espíritu con la materia. Esto lo dice una mujer, que es Indra Devi, y que es la primera mujer a la cual se le enseña el yoga, ¿no? Es como, es la pionera de decir, che, esto no es solo para varones, como empecemos a abrirnos un poco más, ¿no? Como hablamos de unión, ok, unión también entre géneros. Después, otra personalidad también, otra persona, mejor dicho, bastante importante para esta época es Swami Shivananda, y él dice que es la restricción de las modificaciones mentales, la inhibición de las funciones de la mente, la cual conduce a la permanencia del espíritu en su naturaleza real, y dicha inhibición es mediante abhyasa y vairagya. Acá ya estamos hablando un poco más específico, pero fíjense que no sé si alguna vez intentaron meditar o tomaron alguna clase de cómo es la meditación, o si oyeron así por conocidos, de que meditar es tener la mente en blanco, ¿no? Es como que no haya nada en la mente. Y realmente es algo muy complejo de hacer, que no haya absolutamente nada. Sí pueden haber pensamientos que estén dando vueltas y que por ahí una no se identifique con ellos, ¿no? Como, es como si estar viendo una peli, ¿no? Como decir, ah, bueno, esto está sucediendo, pero yo no soy actriz o protagonista de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, como ahí ya las diferentes visiones van transformando este significado del yoga. Uno es la unión y otro es la inhibición, ¿no? Como cada uno tiene su diferente, no solo significado, sino como algo que experimenta desde uno mismo. Después, más adelante hay otra definición de también otra persona que se caracteriza como el padre del yoga, y es Iyengar, y él dice, otra vez hablamos de unión, que es la unión verdadera de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ahí entramos una vez más a lo que es la religión. La adhesión de todas las fuerzas del cuerpo, mental y del alma a Dios, ¿no? Como todo en uno. Significa disciplinamiento del intelecto, la mente, las emociones y la voluntad. Un equilibrio del alma que nos permite mirar la vida en todos sus aspectos con ecuanimidad. Entonces ahí estamos hablando otra vez, no de inhibición, no de sacar, no de estar en blanco, sino como de unirnos. Y unirnos no solamente como algo físico, que por ahí lo mencionaba Swami Shivananda, sino también un poco más con la deidad. ¿Y quién es la deidad? ¿No? ¿Quién es la deidad? La deidad puede ser mi otro, mi par, mi amiga, mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿no? Como ahí está la deidad también. Entonces ahí está la unión. Yo me uno no con un Dios supremo, sino con un otro. Y eso es por ahí lo que está sucediendo. Y después finalmente una vez más aparece Patanjali y dice, bueno, en sánscrito, Chitta Vritti Nirodha, y es el cese de las fluctuaciones de la mente, ¿no? Es como acallar esa vocecita que constantemente nos está charlando y nos está diciendo, tenés que hacer eso, tenés que hacer lo otro, te olvidaste de colgar la ropa, tenés que ir a comprar, como cese de las fluctuaciones para que haya una armonía, ¿no? En esa mente. Me hiciste acordar que me olvidé de colgar la ropa. Bien, bien. Y todo eso nos repasa, porque es un poco también lo que hablábamos hace un ratito, de que, bueno, ir al gimnasio y por ahí uno está haciendo una pesa y dice, ah, che, me olvidé de hacer tal cosa, como en yoga también nos pasa, ¿no? Como estoy sosteniendo una postura en un guerrero y me acordé de, no sé, que tenía que ir a comprar a los chicos algo de la librería, el mapa mundi que me pidieron y la mente también fluctúa en esos momentos, ¿no? Entonces es como, bueno, es parte de la cotidianidad y por ahí no se puede mantener una mente todo el tiempo en un estado de equilibrio, ¿no? Pero por ahí hay flashes que te dicen,
en este momento de repente me iluminé, o de repente no pensé en nada. ¿No les pasa que a veces, por ahí a mí me ha sucedido cuando estoy de vacaciones, que por ahí estoy mirando, no sé, la playa, un bosque, algo, y uno se queda tildado y decís, de repente no estaba pensando en nada, ¿no? Y como ese es el momento de yoga, ¿no? Es el momento, por ahí un estado en el cual el nirvana apareció por milésimas de segundos. Y después todo surgió naturalmente, ¿no? Pero como todo esto sucede y decís, ah, che, bueno, sí, puede pasar. Y como ese estado, si bien lo queremos traer un poco a la vida cotidiana, no es mantenerme en no estoy pensando en nada, sino en como, ok, bueno, miro toda la peli desde afuera. Em, Bien, y siguiendo un poco más entonces con el PDF acá, dice el Raja Yoga, que es una de las variantes del yoga, nos enseña cómo podemos purificar y pacificar la mente mediante el absoluto control sobre ella. Y acá hablamos un poco de control, ¿no? Que es una palabra que hoy en día está, pero súper, no de moda, pero como que todo el tiempo es esto, ¿no? Querer controlar las cosas. Lamentablemente hoy como mente occidental, y lo he experimentado cuando era chica, los ataques de pánico son esto, el querer controlar todo. Y cuando uno no puede controlar las cosas, es cuando el pánico empieza como a suceder, ¿no? Entonces fíjense como también dentro del yoga se habla de controlar, ¿no? Controlar la respiración, controlar las fluctuaciones de la mente, todo control. ¿Y cuándo llegamos de dejar de controlar para realmente ser? ¿No? Entonces como que ahí ya las definiciones se van mezclando y cada una tiene una visión completamente distinta. Y dice un poco más, pues solo una mente así es capaz de rasgar y destruir el velo de la ignorancia, permitiendo que el ser humano descubra que siempre fue libre. Nada, los pasajes realmente son muy lindos, y esta es otra de las personas súper importantes en el yoga, Swami Vivekananda, que bueno, no nos vamos a poner a andar entre esas personalidades, pero sí fue como alguien importante. ¿Venimos bien? Genial. Bien, principios y objetivos del yoga, seguimos un poco más en lo que son las sendas tradicionales del yoga, y acá hablamos de diferentes definiciones de lo que hacían en ese momento. Entonces tenemos el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, esto es puramente religioso, no hay un dios, ellos son como politeístas, entonces tenemos diferentes dioses que están propiamente amalgamados con esto de los diferentes estados de la mente, y cada uno tiene como nada, como este Bhakti Yoga se dedica pura y exclusivamente a hacer cantos devocionales, a pronunciar mantras y demás, todo para estas deidades. Después tenemos lo que es el Jnana Yoga, que es el estudio de los textos, y es literalmente esto, agarrar los textos, los Vedas, y estudiarlos y ver diferentes significados y decir, che, bueno, esto estaba pasando y se escribió en este año, bueno, ¿qué estaba sucediendo en ese año para que la simbología sea esta determinada? Entonces, son personas que se dedican pura y exclusivamente a esto, que son súper sabios, y únicamente era eso. El Karma Yoga, que es el trabajo desinteresado, y es esto, ¿no? Como decir, bueno, doy, pero no para recibir algo a cambio, sino que realmente doy porque quiero contribuir a una felicidad mayor a la mía. Y después el Raja Yoga, que es la introspección. Y acá sí es más cultivar un poco ese pensamiento único o lo que a nosotras mismas nos está sucediendo. Bien, y pasamos a lo que son los estilos de yoga, tanto de cómo arranca todo esto a cómo se va deformando y llega hoy a Occidente y a que nosotras hoy mismo lo hagamos. Antes de seguir un poco, ¿quieren hacer un break?
chiquitito, cortito. Yo estoy viendo, se nos fue la mitad de la clase. ¿Quieren hacer un break, ir a tomar algo, ir al baño o algo? Les doy 5 o 10 minutitos y si quieren, ya después seguimos con esto. Dale, yo tiré todo el mate, así que me viene bien. Dale. Ahí pausa. Bien, si quieren pueden cerrar la cámara y después nos vemos. Hola, Pichulita, perdón, ya estoy con vos. Sí, en un ratito ya estoy con vos. Estoy hablando con Mari. Mañana, bueno, tenemos este plan a la hoy puedes sumar a lo que quieras. Te doy opciones y vos me decís de qué tenés ganas, a qué hora y todo eso. A la mañana vamos a ir a hacer eso con Pablo, que te decía, ya está. A vetular. Después, tenemos plan tipo de almorzar. Hay comida, hay almuerzo en Fornole, la gnocchis en Fornole. Esa puede ser una opción. Volver a poner y vuelvo a compartir. Bien, entonces veníamos hablando entonces un poco más de lo que eran los estilos de yoga.
Bien, ¿y cómo arranca todo esto de la práctica física? Porque hasta el momento veníamos hablando como, bueno, de textos, de escritos, y de decir, bueno, nada, es la unión es como más la meditación, ¿no? ¿Cómo es que esto empieza a unirse, valga la redundancia, con lo físico? Y acá es donde empiezan a aparecer las prácticas de asana, se dice, ¿no? El Hatha Yoga, que por ahí lo habrán escuchado, es uno de los más famosos y es como, es el padre, es el que dice, bueno, acá arranca todo, ¿no? Es como la meditación sí, pero en la parte física, el Hatha Yoga es como el inicio. Acá estamos hablando más o menos de entre el 1700 y 1900, esto es en la época colonial, y más o menos se sucede cuando Inglaterra está controlando a India. Eh, y ya no era tanto de decir, bueno, solo las castas más puras o las castas más elevadas son las que tienen acceso a, sí, a los escritos, sí, a la sabiduría ancestral y a todo lo que es más como religioso, si se quiere, y como más intelectual, pero lo que es la parte física, la gente de bajo poder adquisitivo hacía las prácticas de yoga físicas por dinero. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Como la gente de bajos recursos, pero la gente también de poder adquisitivo hacen, pero desde diferentes lugares, ¿no? Como, bueno, el sabio es sabio porque lee y porque tiene un montón de información y porque, bueno, su familia es de la casta y demás, pero aquellos que eran de bajos recursos y que no podían tener ese acceso a ese conocimiento, empiezan a darse como prácticas físicas que era para una cuestión de atracción, ¿no? Como hoy, por ejemplo, no sé, vas caminando o vas en el auto y de repente en un semáforo te cruzaste a un chico haciendo acrobacia y te va pidiendo plata, ¿no? Entonces, ese era el yoga que se hacía físicamente antes, ¿no? Es como, qué loco que llega hacia esto. Entonces, acá siguiendo un poco más, dice que hacían yoga por dinero como parte de una atracción. Por esto, aquellas personas que practicaban de esta manera, más lo que se conoce como el Tantra, eran considerados impuros, ¿no? Como otra vez esa palabra de puro impuro, casta no casta, ¿no? Como, y acá hay algunas fotitos de la gente más de bajos recursos que estaban en las calles y estaban haciendo prácticas de yoga, de asana, lo que es la parte física. Pero todo eso después empieza a mutar, entonces, como justamente estamos hablando de la dominación de los ingleses, más todo esto que está como contemporáneo y que sucede al mismo tiempo, viene un inglés y dice, che, lo que hacen en la calle no está tan mal, como que está bueno para la parte física. Entonces ahí arranca toda una corriente nueva que es el yoga postural moderno, ¿no? Y es como un boom y es la novedad y es estudiado por varios ingleses y por esto se basa más en lo que es el asana, que es la postura física propiamente dicha, ¿no? Entonces acá empieza como a mezclarse tanto lo intelectual como con lo físico, ¿no? Que ya empieza como a tener un poco más de sentido. Ah, justo está pasando el botellero. Eh, Bien, después de este yoga moderno, que dicen, che, la verdad es que las prácticas no están tan mal, están bastante copadas, eh, empieza a sucederse esto que se llama el Ashtanga Yoga, que no sé si lo han escuchado, es como el CrossFit del yoga, le dicen algunos. Eh, es muy loco porque una vez me lo puse a analizar charlando con un profe, me dijo, ¿vos sabías que el saludo al sol es un burpee? Y yo me quedé como, ¿cómo que es un burpee? Y me lo puse a analizar y es claro, como salto arriba, abajo me pliego, hago una flexión, no sé qué, salto y de vuelta estoy de arriba. Y digo, no, boludo, me volaste la cabeza. Es un burpee de repente el saludo al sol. Eh, entonces, bueno, como todo eso se va deformando y llega, hablando un poco más de los estilos, el Ashtanga Yoga. Y que es, ¿cómo es que viene este estilo?
Y acá dice un poco que como respuesta al dominio inglés, los indios comienzan a querer gestar diferentes tipos de cuerpos. Allá hablando más del asana y hablando más de lo físico. Por eso empiezan a combinar diferentes disciplinas físicas, con el fin de crear cuerpos fuertes pero flexibles al mismo tiempo. Y con esta premisa, el rey de ese entonces le pide a un personaje que ahora lo van a ver, que se llama Krishnamacharya, que invente una rutina para este fin. Así es que se crea el Ashtanga Yoga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, otra vez como decíamos, el dominio de los ingleses, el rey dice, che, quiero como ya ser libre y para ser libre realmente necesitamos personal que realmente pueda combatir a estos cuerpos ingleses. Los ingleses en ese momento hacían mucho levantamiento de pesas, estaban como súper entrenados con la marina, como hacían cosas como del CrossFit, digamos. Y entonces el indio dice, che, bueno, necesitamos lo mismo para que estos cuerpos puedan combatir esto otro y se la puedan bancar. Entonces le dice, che, necesito que crees vos, Krishnamacharya, que era en ese entonces un pensador y también indagaba mucho en la práctica de posturas, y él tenía su gimnasio, su mundito ahí, y le dice, necesito que crees una secuencia para hacer cuerpos fuertes, una rutina, digamos. Entonces, ¿él qué dice? Él justamente estaba situado físicamente en un gimnasio y preparaba a los bramines, a los chiquititos, para que también se puedan después desempeñar en estas disciplinas. Y dice, ok, bueno, comparto el gimnasio con levantamiento de pesas y con prácticas de gimnasia que son más elásticas. Entonces él dice inteligentemente, voy a combinar estas dos para tener cuerpos fuertes, pero al mismo tiempo flexibles. Entonces ahí se crea el famoso saludo al sol y todo lo que viene con el Ashtanga Yoga, ¿no? Y es esta persona que aparece acá, que, no, este es Krishnamacharya, el que crea esta secuencia, que es una secuencia súper intensa, son como 6 series y hacen cosas extraordinarias realmente. Es como un contorsionismo incluso. Bien, esto es entonces la primera serie de la Ashtanga Yoga. Acá ven el famoso burpee, que es me levanto, estiro los brazos, me pliego, voy hacia atrás, hago un push-up, me abro un poquito, hago una domuca y de acá vuelvo, salto y me reincorporo una vez más. Entonces ese es el famoso burpee, ¿no? De esto, bueno, más o menos para que se den una idea, se hace como 5 veces. Y acá, bueno, es como toda una secuencia que va siguiendo y siempre es la misma, ¿no? Hasta que no saques la postura que sigue, no podés seguir con la siguiente. Así es este estilo, ¿no? Entonces, bueno, se hacen prácticas como bastante intensas y realmente es una práctica que demanda un montón, por eso se dice que es el CrossFit del yoga. No, pues primero porque es creado para ese fin, para tener cuerpos fuertes, y segundo porque realmente es una práctica que se hace en 1 hora y media o 2, casi sin parar. Bien, siguiendo un poquito más adelante, esto es en el 1900 más o menos, 1944 más específicamente, aparece algo que se llama Bikram Yoga, y por ahí lo habrán escuchado también de oído, y dice un poco lo mismo, ¿no? Siguiendo con esta línea de series que van como entrenando el cuerpo, aparece este otro método que es derivado de algo un poquito más grande todavía, que es el Gosh Yoga. Hoy en día su nombre se ha modificado a Hot Yoga, que por ahí lo habrán escuchado, que es el yoga del calor, ya que se practica en un ambiente caluroso y se mantiene el mismo método. Solo que el nombre es lo que cambia, porque Bikram, el nombre de Bikram, era el apellido de la persona que dice, bueno, sigo con esta línea. Pero esta persona resulta ser que es un loco. Entonces dijeron, che, no le vamos a rendir mucho culto a esta persona, le vamos a poner hot yoga. Y por ahí se practica en salas donde el aire acondicionado está como a 40 grados y se chivan un montón y están todos transpirados y es prácticamente, al verlo es un horror,
pero físicamente trae muchos beneficios porque aquellas personas que por ahí tienen lesiones súper importantes cuando entrenan mucho el músculo y lo entran en calor, llegan a lugares mucho más profundos. Entonces, por eso también el hot yoga se hace súper conocido. Y la persona, está Bikram, que les digo que es un personaje, y que lo pueden encontrar en Netflix. Hay una serie que es impresionante. Es este señor que están viendo acá y que realmente tiene cara de loco, es un indio que practica en zunga. Al tipo le pintó, porque hacía mucho calor, hacer este tipo de práctica, ¿no? Entonces ven que todas las personas, en su mayoría mujeres, ya empiezan a practicar esta serie, que es el Bikram Yoga, que está derivada del Gosh Yoga. Y acá lo vemos haciendo ajustes de este tipo, ¿no? Como es un espanto. Sí, sí, es ¿Era terrible. acosador o no? Sí. Yo este es el yoga que hacía. Sí, que es un Em, yoga que está buenísima la a mí serie. me parecía espectacular. Pero bueno, yo sé que no es para todos. No es para todos, pero Pero está realmente preso o no, o no, algo así. está erradicado, no, ahora está perdido por Estados Unidos, y hay todavía gente que lo sigue, solo que bueno, medio como a escondidas, Claro, y nada, es un personaje que nada, sigue una línea que está recopada porque esto, el cuerpo entra tanto en calor y no es un calor húmedo, sino que es un calor más seco. Y el cuerpo te responde diferente, ¿no? Es como decir, claro. che, Por no, eso me no puedo gusta a mí. creer. Claro, Te sentís. es realmente mágico, ¿no? Entre Mm. comillas. Entonces se llega a lugares realmente impresionantes. Y bueno, acá lo vemos también con las chicas que lo seguían en ese momento. Entonces por eso algunos lo siguen a él y le dejan su nombre y es Bikram Yoga, y hay otros que directamente dijeron, bueno, saco a la persona y pongo Hot Yoga, que el método me parece espectacular, lo sigo, solo que a él lo Claro, sin erradico. él. Bien, y continuando un poco más con estos estilos, ya pasamos por lo que es el Vinyasa Yoga, que es un poco una combinación, dice acá, de la respiración con el movimiento, y hoy en día es una deformación de lo que es el Ashtanga Yoga. Entonces, el Ashtanga Yoga, que era el del comienzo, el que es creado, este famoso como CrossFit del yoga, es creado con una determinada serie y no te podés salir de esa serie. El vinyasa lo que hace es, ok, agarro esto, pero lo puedo empezar a deformar y hago otra cosa, ¿no? Entonces, esto es la vinyasa, ¿no? Es inhalo y voy hacia una postura, exhalo y voy hacia otra, que no necesariamente sea la específica de la serie. Es una práctica que está buena también de experimentar, y que por ahí hoy en día es la que más llama la atención, y la que más está actualmente en los profesorados, en Occidente es la que más pega, digamos. Y acá, bueno, como decíamos antes, Bikram y demás ya experimentaban con mujeres y le daban clase a mujeres, y cómo llega el yoga, tanto como dicen, a las mujeres y a Occidente, ¿no? Cómo se traslada desde India, desde todo lo que es Oriente, y cómo migra para este lado. Krishnamacharya, que es este autor, digamos, de lo que es la serie de la Ashtanga, el creador de la Ashtanga Yoga, toma a Indra Devi, que es la primera mujer, como alumna durante muchos años. Ella dice, che, yo soy súper comprometida, me quiero levantar temprano como hacen acá en Mysore. Mysore es el lugar físico donde se empieza a practicar Ashtanga Yoga, y nada, lo voy a seguir porque realmente soy adepta a eso, y nada, y lo quiero aprender y lo quiero practicar. Entonces él dice, bueno, ok, mi deber en esta vida no es solamente practicar Ashtanga, sino pasar este conocimiento hacia la gente. Te tomo como alumna, venite y lo hacemos. Ella practica con él durante muchísimos años y luego se muda ella para Estados Unidos y se abre el primer centro de yoga en California. Eh, y es un boom, sobre todo en California, que tienen como
parte de que es una mente muy abierta, que hay mucha data cultural, hay mucha inmigración, entonces bueno, es como un lugar que está súper copado para experimentar diferentes cosas. Entonces esta mujer, Indra Devi, se hace súper famosa con esto del yoga, y una de sus alumnas, porque encima esto pasa en Hollywood, una de sus alumnas más famosas fue nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Ella estaba como chocha con todo esto y dice, che, me recopa. Y es lo que me está dando a mí como no solamente una belleza estética de cara, sino como una belleza más física. Y dice, yo lo voy a practicar y lo voy a mostrar. Como, me chupa huevo el resto. No era para mujeres, pero de repente es para mujeres. Entonces acá la vemos a Marilyn Monroe haciendo esta postura que se llama Navasana, que es el famoso bote, Dhanurasana, que es como la rueda, se llama, que esto se siente muchísimo en todo lo que es la espalda baja, la vela, la famosa vela, y después estar haciendo los paros de cabeza, ¿no? Entonces ella, súper adepta también, como súper fanática, dice yo lo quiero promocionar y nada, sepan que tengo este cuerpo gracias a esta práctica única que es con fuerza, son todas posturas encima del Ashtanga Yoga, de la serie de Ashtanga Yoga. Entonces son todas posturas que me traen a esta belleza y a rendir físicamente también. Y siguiendo un poquito más adelante, seguimos con la parte más de famosos, si se quiere. Otro de los famosos que habla en sus canciones sobre el yoga es Elvis Presley. Entonces acá lo vemos en uno de sus videos, no sé qué canción es específicamente, pero él habla de que va a acudir a una clase de yoga y que no le sale, entonces bueno, como todos sus compañeros del curso, lo van ayudando a contorsionarse y a hacer cosas como medias locas, ¿no? Físicamente. Entonces ya vemos como a través de las canciones, a través de Marilyn Monroe como figura súper conocida, empieza a generarse algo más masivo, ¿no? Continuando un poco y saliendo de la parte famosa con los estilos del yoga, hay un estilo que es súper conocido también y que es el Kundalini Yoga, y que por ahí lo van a ver representado con personas que utilizan este turbante en la cabeza. Y que hoy en día se sigue dando este estilo y que es súper conocido y está muy bueno. Y si bien uno puede decir, ah, bueno, es para personas súper voladas porque trabaja como más lo espiritual y más de las energías y los chakras y demás, sí se considera, como dice acá, uno de los estilos más espirituales, ya que es una práctica muy meditativa que incluye mudras. Los mudras son gestos que se hacen con las manos, como cierres energéticos y demás, pranayama, que son ejercicios de respiración, y mantras, que es la recitación de el Om y otros mantras más, además de la práctica física dinámica enfocada en movilizar la energía. No recuerdo específicamente el nombre de esta persona, José Kundalini le digo yo, porque no me acuerdo cómo se llama, de quien inventa este estilo, pero es un hombre que es un neurocientífico súper importante en su época, que estudia el sistema endocrino, entre muchas otras cosas, y combina todo esto que dijimos recién, los ejercicios físicos con la respiración, para hacer diferentes fines. Entonces él te dice, bueno, lo que es este ejercicio se llama kriya, ¿no? Él lo dice, este kriya no va a durar 3 minutos, va a durar 7. ¿Por qué? Porque al séptimo minuto se produce algo en las células que modifica estas células para un bienestar. Entonces dice, como por ejemplo, acá abajo da un ejemplo, la reducción de células cancerógenas o cancerígenas en el cuerpo. Y esto es realmente así. El tipo se pone a estudiar y te dice, el cría tiene que durar 13 minutos y no menos ni más. Tiene que durar esa específica cantidad porque es ahí donde se reactivan o se modifican celularmente las cosas en el cuerpo.
Entonces se eliminan ciertos patógenos o ciertas cosas que suceden para un bienestar más espiritual y físico. Es una locura. No sé si alguna vez lo han practicado, pero realmente es algo que, que se genera muchísimo desde la energía y obviamente toca lo emocional, eh, porque bueno, realmente está estudiado y nada, llegó como a una conciencia superior, ¿no? Eh, Está muy bueno, yo lo he practicado un tiempito y te moviliza muchísimo. Es como hacer una movilización energética o una limpieza energética. Realmente se siente muchísimo la diferencia. Bien, entonces Kundalini Yoga, que hoy en día se sigue practicando, y después continuando un poco con las celebridades de lo que es el yoga, dice otra de las celebridades actuales es nada más y nada menos que esta hermosura que la vemos todavía hoy en día haciendo sus prácticas y sus contorsiones. No sé si la tienen de vista, pero nada más y nada menos que Madonna. Que en todos sus recitales ella siempre tira como alguna cosita de todas estas posturas, y acá la vemos haciendo también la práctica de Ashtanga Yoga, un puente, Urdhva Dhanurasana, haciendo la postura del danzarín, ahí como también abriendo un poco sus partes frontales, y acá también esta es otra de las posturas de la segunda serie de Ashtanga, que también es súper intensa. Entonces vemos cómo todo esto fue mutando desde la nada misma a simplemente hombres, a simplemente ser algo más intelectual y el culto más espiritual, a que sea una práctica física, y cómo todo esto era solamente para varones y de repente empieza a llegar hacia Occidente mediante estas personas, estos famosos, y que hoy en día es mucho más practicado por mujeres que por hombres. Y hoy en día también está mucho ese mito de decir, hacer yoga no, es para viejos, ¿no? Como, y de repente te encontrás con estas contorsiones y decís, no sé si es para viejos, o no sé si es solamente meditar y respirar y decir om. Como que está mucho ese mito, ¿no? Como del hombre de decir, no voy a practicar yoga porque es para mujeres, o no, el yoga es para viejos, ¿no? Como para gente mayor. Y en realidad, miren, ¿no? Como toda la historia va llegando hacia esto que realmente es bastante complejo y que nada, tiene toda una trama súper interesante desde lo más físico hacia lo más sutil, ¿no? Que es más la respiración, la mente, el espíritu. Bien, nada, eso. La tenía, ¿no? A Madonna haciendo yoga. Bien, y ya terminando un poco entonces con esta presentación, dudas, preguntas, algo que quieran acotar, algo que no sepan, algo que les haya quedado y quieran volver un poco atrás sobre lo que vimos. No, yo tengo Nada, una pregunta de las sí, prácticas. sí. Como yo solo hice el hot yoga y después hice de embarazada, que fue lo que más mantuve. Pero bueno, no sé qué tipo era. Era de embarazada. No, de Em, embarazada, bueno, por ejemplo, ¿Qué sería? hay una, No, puede ser, hatha hay una sería. combinación también, Claro. bueno, Ivy, seguramente vos por ahí lo habrás visto en esferodinamia, se hacen muchos ejercicios, es como una combinación, Mm. trabaja más la parte física, pero también la respiración, la meditación, ¿no? Todo como eso. Se dice que es un yoga para embarazadas porque no tiene un nombre específico, como no se Claro, hay crea. un combo. Claro, y Cla- como no se crea por ahí en la India, porque es algo más de Occidente, Sí, se le dice yoga para prenatal o yoga para embarazadas. No hay un nombre claro. específico en sánscrito, digamos. Y entonces las clases que hoy día, por lo menos como las dan ustedes, son así bien marcadas, o Ashtanga, o Kundalini, o Hatha, o por lo general las clases son como un mix de un poco de todo. Dentro de lo que es el estudio hay Sí, todas estas prácticas diferentes, y dentro de lo que es el profesorado se da más la parte
se da todo en realidad, como la parte más física de alineación, de cómo posturalmente poner al cuerpo para prepararlo para eso y saber las limitaciones que una tiene por lesiones o por lo que sea, y ayudar hacia eso, pero también se trabaja la parte de meditación, la parte de mantras, como se hace todo el combo, ¿no? Como para que vean que hay toda una seguidilla de por qué es un compendio general y no algo físico, digamos. Claro. Ok. Sí, sí. Y que, bueno, digamos, los estilos actuales, más allá de lo que ya se conoce, como lo que les mencioné recién, Bikram, Kundalini, todos estos arrancan en India, pero más llegando para Occidente, como dijimos, Vinyasa también es una práctica que hoy en día está muy de moda. Acroyoga también es otra que está súper de moda, que es esto, la acrobacia mediante también la conciencia del yoga, pero con un otro, Claro. tipo yoga en duplas o cosas de esas, también se superhace. Y sin ir más lejos, hoy en día hay yoga con, esto lo inventaron los alemanes, me parece, yoga con cerveza y con vino. Una locura hermosa. Eh, pero nada, también está eso como que cómo se fue deformando todo esto, ¿no? Como Claro. llegar desde la mente hasta lo físico y ya como, bueno. Mm. eh, Perdón, ¿y qué diferencia hay entre el vinyasa y el ashtanga? Mucha no hay porque en realidad lo que es dentro de la Ashtanga tenés la viñasa de la Ashtanga, que es esa serie específica, que es Ah, inhalo, hago una postura, exhalo, hago otra, solo que el viñasa yoga lo que tiene es que eh, agarra un par de posturas de la Ashtanga, pero no hace la serie específica, hace lo que le ok. pinta. Entonces dice, bueno, hoy quiero trabajar otra cosa, bueno, trabajamos otra cosa y hago, sí, inhalo y exhalo, voy a hacer una Siempre postura en y salgo serie, hacia otra, claro, pero claro. hago cualquier otra cosa, no específicamente la serie que me mandaron a hacer todo el tiempo, todos los días, la misma. Como Ok, salirte un poco de eso, bien. esa es la diferencia. Pero dentro de la Ashtanga sí hay la viñasa de la Claro, Ashtanga. también se hace en serie el ashtanga. O Exactamente. serie, no sé cómo. Ok. Sí, sí, sí. Bien. El resto, preguntas, dudas, acotaciones. No. No, Bien. vamos bien, bien. Vamos bien, bien. Genial. Bien, igual este es ya el final. Les agradezco muchísimo. Espero no haberlas aburrido con tanto. Eh, la verdad es que fue mucha data. Hoy me gusta como terminarlo un poco más, hacerlo un poquito más acotado, justamente porque, bueno, al principio vimos muchísima historia, muchísima filosofía, como la raíz y todo, y por ahí se van como con la cabeza media explotada. Ya sí, la semana que viene vamos a ir más por la práctica de asana, de posturas, justamente asana es postura. Eh, Más de alineación y como ya como la parte más física, si se quiere. Así que sí, por ahí, si llegan a tener algo puesto, digamos, de comodidad, no tengan un jean, traten de por ahí estar con el jogging o algo más cómodo. No necesariamente igual vamos a hacer posturas, pero sí por ahí mostramos algo o les pido que hagan alguna u otra cosita en donde están. No necesariamente se tiene que filmar, pero sí para que ustedes lo sientan y lo puedan experimentar físicamente. ¿Eso para cuándo se lee? Es sábado próximo, El sábado próximo. Ok. sí. Y después, Aye, y vos, entre sí, la semana tenemos la grabada, la en online. la semana tienen la grabada, sí, exactamente. Que Ok, esa la vamos a subir a la nube, les vamos a mm, pasar el link y ahí ya pueden acceder, digamos. perfecto. Y hacen la clase cuando quieran. Eso, se ponen ahí y hacen. Y obviamente si después tienen una consulta o algo sobre esa clase, podemos utilizar el sábado para sacarnos esas dudas o decir, che, lo hice bien, che, no, al día siguiente me pasó esto, lo experimenté desde este lado, me dolió tal cosa, o no lo pude hacer, eso también, como, bueno, cada cuerpo lo va a experimentar de manera diferente. Claro. Bien, como Aye que me dijo, me dolió todo, no sé si hoy te sigue doliendo, pero
Ayer me había dicho eso. Ay, perdón, una Eh, pregunta más. Estoy sí, sí, preguntona. ¿Y obvio. el jueves que viene a las 7:30 ya podemos ir? ¿Estamos como anotadas? ¿La Sí, sí, presencial? sí. La Listo. presencial pueden ir, pueden acudir. Lo bueno de la presencial es que si ustedes quieren, acuden y si, por ejemplo, justo hubo un jueves que no pueden asistir, nada, no pasa nada porque no es necesario que Mm, la hagan. claro, Pero nada, está pero no bueno como tenemos para... que reservar cupo ni nada, ya estamos. Exactamente. Ustedes ya lo Bien, tienen incluido, entonces pueden venir y participar de la clase, que en la clase es de profesorado, entonces como también lo experimentó Valle, yo hablo mucho de la parte práctica, pero también de la parte más teórica. Entonces es como que vamos uniendo y vamos haciendo cosas, tanto físicas como un poco más de la teoría de yoga. buenísimo. Bien. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Voy a... ahí está, creo que paré la... Una consulta. Sí, ¿Los sábados son todos los sábados o solamente son algunos sábados? no. No. Si quieren después les paso las fechas específicas por el grupito, así las tienen, pero son los primeros sábados y los cuartos de cada mes. Por eso justo se nos juntó este último de octubre con el primero, perdón, este último de septiembre con el primero de octubre. Eh, por eso están como las dos prácticas juntas. Después tenemos dos, creo, fines de semana que no, y después volvemos a tener. Si en el medio llegan a tener dudas de algo que hayan experimentado, escrito, no se acuerdan o lo que sea, me lo pueden mandar por el grupo o pueden preguntarlo acá online también, virtual. No hay problema. O que hayan ido, che, mirá, me fui a tomar una clase de yoga a tal lugar y me pasó esto. Como, también. Eh, Eso está buenísimo porque cada una experimenta como desde otro lugar en otros espacios también. Que eso es súper nutritivo. Buenísimo. Gracias. Bien, de nada. Bueno, que tengan entonces un lindo fin de semana. Nada, vayan a disfrutar que hoy está lindo el clima, por lo menos acá por donde estoy yo. No sé mañana cómo estará. Y nos encontramos el próximo sábado. Bárbaro. Muchas Bien, gracias. Para Buen fin quienes de igualmente. quieran semana. igual, Muchas gracias. no de nada, para quienes quieran igual, nos vemos el jueves y después les pasamos la clase grabada. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Besote. Gracias, chao a Gracias. todas. Chau, chau.